en Estambul en 1958. El judeo español, el ladino, estaba siempre presente en la familia. Yo cuando era chica, hasta 5 años, mis padres me hablaron en francés para que me ambese esta lengua muy prestigiosa en aquel tiempo en el mundo. Y después, a 5 años, me enviaron a la escuela. En la escuela no estaba entendiendo nada porque no sabía el turco. Y después mis profesores los llamaron a mi padre y papá y mamá y me dijeron hablar a esta criatura en turco para que se ambese. Y esto es lo que hicieron. Y yo después me ambesé el turco. De suerte que yo me engrandecí con 3 lenguas. So we have this also tradition of mixing a lot of languages together. Now, this song contains about 7 languages. Tutta la notte ahlam biki, et même jusqu'au lever du jour. And every morning Astana qui pour le vœu de notre amour. And every morning Astana qui pour le vœu de notre amour. El judeo español es una lengua de la península ibérica. En la península ibérica había muchos reinados. Cuando hubo la Inquisición, judíos de todas las partes de la península ibérica vinieron al Imperio Otomano. La base era el castellano, todas estas lenguas se metieron adentro y de esta mezcla de las lenguas nació el ladino. El ladino es una lengua otomana. Esto era el Estambul de los años 60, si querés. Había un vecindado maravilloso. Nuestra vecina de arriba era Madame Duvart y una más arriba era Madame Fofo. Y todos hablaban sus lenguas y era una maravilla porque y religiosas y no siempre traían comidas que hacían ellos. Todos salían a los balcones y mi papá, que tenía buena voz, cantaba y todos con cesticos daban comidas que hacían borriquitas o bizcochicos o cosas así. Con cesticos caminaba todo el vecindado. Todos vivían en amistad. Escuela Șișleon Docuzmai Silcoculu. Yo gané la escuela inglesa, English High School for Girls, y después pasé a la escuela americana, Robert College. Me fui a la Universidad de Boğaziçi y después hice un máster en psicología social. Empecé a laborar en la escuela judía. Y de allá me enviaron a la Inglaterra, hice otro máster en lingüística aplicada. Las 2 tesis las escribí sobre el judeo español. Era el año que entré a la universidad. Entré a un club de mancebos judíos que se llamaba Dostluk Yurdudani. En este club hicimos un teatro en ladino, en judeo español, que se llama Kula 1930. Y era un musical. L'ora de tu rabia me metes en gran aprieto. Tengo marido viejo, no me deja vivir. El día llora, la noche canta.
conocía porque mi padre ya cantaba, y muchas cánticas las conocí en el teatro. Yo me apercibí que me placía cantar. Después de este teatro, fui al conservatorio y esto nos dio la idea de hacer un grupo de cantar solo en judeo-español, que no había hasta aquel tiempo. Y 4 amigos, İzzet Bana, Selim Hubeş, Yavuz Hubeş y yo, formamos el grupo Los Pájaros Sefaradíes. Tráeme un poco de agua. Estoy descalza, hay rocío en bajo, me se hiela el pie. Y desde aquel tiempo después fuimos a dar conciertos en el mundo entero. Se hizo un CD muy hermoso y esto es lo que hicimos. Ahora tenemos la idea de hacer otro CD de las cánticas de Selim Hubeş que pedimos este diciembre pasado porque tiene cánticas maravillosas. Estoy descalza, hay rocío en bajo. Después 20 años laboré en la Universidad de Boğaziçi y después cuando me hice MCLI abrí el Centro Sefardí de Estambul, que la comunidad quiso que la haga, y después desde 2003 que soy la coordinadora de este Centro Sefardí de Estambul. Había un caos en la lingüística, que cómo escribir la lengua, porque hasta 1928 que hubo la reforma del alfabeto en Turquía, se escribía con un alfabeto antiguo que se llamaba alfabeto Rashi. Cuando yo abrí el centro, la primera cosa que hice fue de irme a Israel y tener una reunión con los presidentes de estas todas instituciones. Que arribamos a un acuerdo y a ver cómo vamos a escribir esta lengua, porque es muy importante, porque vamos a publicar muchas cosas. El Shalom es la gaceta de la comunidad judía turca. Se iba a publicar en turco, con una página en judeo-español. Y nosotros, cuando abrimos el centro, quisimos meter una página más en judeo-español al Shalom. Nos dijeron que esto no era posible, que calía o 4 páginas o nada. Nos dijimos, bueno, ahora podemos hacer un suplemento al Shalom una vez al mes con 4 páginas y las doblamos, hace 8 páginas. Esto aceptaron, sí. Ahora, desde 5 años, estamos publicando 32 páginas y el número 200 salió con 48 páginas y aún si teníamos lugar de 56 páginas, podíamos hinchirlos. Tantas personas ahora están interesadas en escribir. Y esto es, creo que, muy importante. Y al lado de esto, publicamos muchos libros. Me demandaron de hacer una serie de lecciones de ladino en el canal de YouTube de Shalom. Bienvenidos. Bu Judeo-İspanyol kursumuza hoş geldiniz diyerek başlıyoruz. Bienvenidos. Tenemos un grupo de teatro que se llama Amigos para Siempre. Este grupo ya hay unos cuantos años que hacemos teatros en juntos. Con tu amor siempre sufrí, quemando el corazón me quedé. Entendí que el precio del amor fue mi mancebes que se alejó. Normalmente es Forti Barocas, la presidenta, que escribe los teatros.
tiene mucho talento y nosotros lo ayudamos. La vida es un teatro que vivimos en la escena, con los bailes y los cantes, los jugadores. Hay más mancebos en el grupo y ellos, jugando en ladino, se empezaron mucho en ladino. Esto es muy importante para nosotros. Karen Sharon, du ministre de la Culture et de la Communication, je vous fais chevalier des arts et lettres. Y la generación de mi madre, de mi mamá y mi papá, era la generación que hablaba la lengua como su lengua maternal. Y yo me la empecé como segunda lengua de casa. Mi lengua maternal no es el ladino. Una lengua no es una cosa en el haber. Una lengua tiene todos los elementos culturales de tu pasado. La historia, la comunidad entera, el carácter de la comunidad, cómo piensan, cómo hablan, mismo cómo comen, porque esto todo está adentro de la lengua. Y si pierdes la lengua, pierdes una grande parte de tu identidad cultural. Bunu sevgi için, barış için söylüyoruz. İnsanlar arasında her zaman mutluluk olsun. Camino feo de la muerte, por debajo nieve preta, pedazo de carbón quemado, el sol arriba en el cielo, ni árboles, ni pajaricos, ni flores, ni